Coronel Augusto Bahamón es el vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Es coronel de ingenieros militares del ejército, ingeniero industrial y magíster en educación. Docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada. Ha sido director y docente de la Escuela de Ingenieros Militares y docente de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, de la Escuela Militar de Cadetes y de la Escuela Naval Almirante. Profesor invitado a la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Autor de varios libros, como Mi guerra en Medellín, Geopolítica e infraestructura nacional y planeación estratégica. Control interno y gestión de calidad, y coautor del libro Ingenieros Militares de Colombia, 200 años de historia. También con la Sociedad Geográfica publicó un libro que se llama Colombia, Geografía y Destino. Geografía y Destino, es que quería mostrarlo. Que está también a su disposición de quienes quieran adquirirlo. Coronel, es su espacio. Entonces, muchas gracias. Comenzamos. Muchas gracias, doctor Efraín Bernal. Un saludo especial para todos los asistentes. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Muchas gracias por estar en compañía de nosotros. Me parece que este es un tema muy útil, muy oportuno y muy interesante, de modo que lo quiero compartir con ustedes. Siempre somos un centenar, ya somos un centenar de personas que asisten a esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, el tema de la conferencia es la geopolítica y la infraestructura nacional de Colombia. Yo quiero empezar esta conferencia con una frase de nuestro patrono, sabio y mártir, Francisco José de Caldas. Él nos dice, la geografía es tan necesaria al Estado como puede ser a un propietario el conocimiento de sus heredades. Registremos los departamentos de nuestra propia casa y veamos si la disposición interna de esta colonia corresponde al lugar afortunado que ocupa sobre el globo. Muy importante para nosotros los geógrafos y los geopolíticos que recordemos lo dicho por el sabio Caldas. Imagínense ustedes el 3 de enero de 1808, cuando él sacó a la luz pública un periódico que le llamó el Semanario del Nuevo Reino de Granada, y esto lo consignaba él en el número 1. Interesante, por ejemplo, ver que el sabio Caldas concebía a la Nueva Granada como el nuevo reino de Granada. Todavía no se tenía muy clara la idea de que íbamos a ser un país completamente independiente. Esta época pues es la época napoleónica, cuando Napoleón había puesto preso al rey Fernando. Entonces pues se tenía otra manera de ver las cosas. Pero es muy interesante esta frase porque nos entusiasma para mirar como si uno recibiera una finca de una herencia y ni siquiera conoce la tierra que ha recibido. Por eso decía el hermano Justo Ramón que uno no quiere lo que no conoce y no defiende lo que no quiere. Eso era lo que decía el hermano Justo Ramón en el libro tan célebre con el que estudiamos geografía. Bueno, entonces vamos a dar comienzo con una definición, yo creo que la más sencilla y la más conocida de qué es geopolítica. Geopolítica es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Por ejemplo, no se puede conocer la historia de todos estos países mediterráneos sin saber pues, que la evolución de los países mediterráneos, el Imperio Romano, luego el Imperio Español, pues fueron dados por la importancia que tenía en la vida de estas
de estas naciones que tenía el mar Mediterráneo. Bueno, para el estudio de la geopolítica se han considerado 3 elementos constitutivos del Estado. Esos elementos son el territorio, que escoge un segundo elemento que es la población, una población que se identifica con sus costumbres, con sus idiomas, con la historia, y la soberanía, que la soberanía pues es la que se constituye con una constitución, con un deseo político de tener unos mismos intereses, y también los geopolíticos le agregan, sobre todo ya entrado el siglo XX, le agregaron otros 2 elementos espirituales, y eran la patria y el país. ¿Por qué la patria? Porque una nación pues empezaba con una familia, con unas familias que se juntaban y organizaban una tribu, ya después organizaban una sociedad, y después eso se constituía en una nación como si fuera una patria, una madre, una gran madre que nos abarca a todos. Y un país con su sentimiento socioeconómico, porque un país tiene que tener un comportamiento económico propio, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia es diferente en su comercio a como es Venezuela, diferente a sus intenciones socioeconómicas como pudiera ser Bolivia, como pudiera ser el Ecuador. Bueno, pasemos a otra ayuda con la que empiezo mi conferencia, que ya miramos el territorio donde esa nación ha decidido establecerse. Por ejemplo, en nuestro planeta todavía hay naciones como los kurdos que no tienen un territorio. 80 millones de kurdos han transitado por todo el territorio del sur del Asia y no han podido conseguir un territorio. De modo que es una bendición de Dios que una gran nación que tenga también un gran territorio. El territorio para nuestro estudio lo hemos dividido en estas 4 partes. Un núcleo vital o Heerland, un hinterland que es el espacio interior, las fronteras que son la piel del Estado y las líneas de comunicación o la infraestructura que une el núcleo vital con las fronteras o que une a las regiones entre sí. Es muy interesante recordar esto porque pues prácticamente esto es lo que es la tesis del Estado como organismo vivo. El Estado que cada vez quiere tener un territorio más grande. Esta es la explicación de las invasiones. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dieron por este motivo, porque el pueblo alemán decía que tenía un espacio, el Lebensraum, pues que tenía que estar a la altura del desarrollo de la raza germana. Bueno, para nosotros, por ejemplo, es típico que nuestro núcleo vital pues es la sabana de Bogotá con Bogotá, la sabana con Bogotá. El hinterland pues es el interior que tenemos nosotros entre las fronteras y la sabana de Bogotá. Por ejemplo, se dice pues que Medellín es un Heerland secundario. Bien, el tercer elemento, pues las fronteras que para nosotros son muy importantes, sobre todo en esta época cuando hemos visto que son fronteras porosas y que tendremos que hacer algo para darles más identidad y entidad. Y las líneas de comunicación que son el motivo de esta conferencia. Vamos a echar una mirada a cómo tenemos nosotros hoy, echándole una mirada a la fecha de hoy, cómo anda nuestra infraestructura que une el núcleo vital con las fronteras o que une las regiones entre sí. Bueno, ya remitiéndonos a lo que dice nuestra Constitución Nacional, pues recordemos que termina esta ayuda transcribiendo la Constitución Nacional, pero que la empezamos así. Se dice que la infraestructura nacional es como un sistema integrado de vías terrestres. Aquí entran las vías terciarias, las vías primarias
pues que son las que unen los departamentos, las secundarias que unen los municipios y las terciarias que unen las veredas. Entra también el transporte fluvial y marítimo, los puertos, las rutas aéreas y los aeropuertos. Y se le llama a esto infraestructura nacional. Y su propósito, es decir, ¿por qué? El porqué de esto es generar condiciones. Ya aquí transcribimos el artículo 334 de la Constitución Nacional, que dice generar condiciones para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida a los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y el desarrollo armónico de las regiones. Bueno, vamos a entrar ahora sí a mirar en unos mapas. Aquí le reconozco la autoría de estos mapas y la ayuda a mi hijo Carlos Augusto Bahamón, profesor también de la Universidad Militar en la sede de Cajicá. Bueno, este primer mapa muestra una idea de lo que sería la infraestructura o lo que debía ser la infraestructura según un libro que publicó Planeación Nacional que le llamó Visión Colombia 2019. ¿Por qué 2019? Porque se completaban los 200 años de la independencia. En este libro, Planeación Nacional aspiraba que para el 2019 estuviera ya conformado este sistema de dobles calzadas. ¿Cuáles dobles calzadas? Pues entonces necesitábamos como marcar los puntos cardinales. Entonces, por ejemplo, hablábamos de las autopistas de la prosperidad. Antes se le llamaron las autopistas de la montaña, ¿sí? Cuando pues, se utilizó este esquema por primera vez en el libro, se le llamó a las autopistas de la prosperidad que nacen en Antioquia, se les llamó autopistas de la montaña. Bueno, la ruta de las Américas, pues es lo que nosotros tenemos marcado aquí con morado, que van desde Palo de Letras, en la frontera con Panamá, hasta Paraguanchón, en la frontera con Venezuela. Bueno, la ruta del sol que nos ha dado tantos dolores de cabeza ahora con el escándalo Odebrecht, y que va desde Puerto Salgar hasta Santa Marta, y que, como vemos a continuación en otra ayuda, se divide en 3 tramos. Pero entonces sigamos aquí. Ruta del Orinoco, pues es la que iba, o que se piensa que vaya de Buenaventura hasta Puerto Carreño. La ruta de los comuneros, que va a Cúcuta, esa era la ruta que tenían los españoles para ir de Santa Fe hasta Caracas. Bien, interesante aquí en esta ayuda, pues que nosotros volvamos a recordar que esas rutas que salían de Medellín en los 4 puntos cardinales, para el norte, para el noreste, para el este y para el sur hacia Buenaventura. Importantes en estas rutas de la prosperidad y que, como decimos, pues eran las rutas de la montaña, el túnel de Occidente que va para Turbo, ¿no? Y que va a ser son 2 túneles, pero el primero de ellos, que es el túnel más grande a la altura de Santa Fe y Antioquia, y que es más largo del país, casi 10 kilómetros. Bueno, a la derecha la ruta que va a Puerto Berrío, es decir, que une Antioquia con el río Magdalena y con todo el sistema vial del país. Tercera, la ruta que iba a Caucasia, y que también esta era la ruta pues de los españoles, ¿no? Del río Cauca, que desemboca en Monpós, ahí en esa región del Bajo Magdalena, y que era camino obligado en la época del Imperio Español, para nuestra comunicación con Venezuela. Y en la parte sur, la vía Camilo C, y que va para el eje cafetero y que sale a Buenaventura. De modo que esta es una aspiración, es decir, nosotros pensábamos en 2003
que para el 2019 ya íbamos a tener el sistema de las dobles calzadas en 10.000 kilómetros. Pensábamos en 10.000 kilómetros de dobles calzadas. Sinceramente no nos ha ido muy bien porque no alcanzamos ni siquiera a 3.000 kilómetros. Bueno, pasemos entonces a hablar de la Ruta del Sol, que decíamos que tiene tres tramos, ¿no? El primero, pues, que va de Villeta a Puerto Salgar. Es un tramo corto, pero difícil, porque ahí es donde está el posible túnel de Villeta a Guaduas, o también sacar la vía por, como hace el tren, que es por Útica y salía a Puerto Salgar, por las riberas del Río Negro. Bien, el tramo 2, más extenso de 528 kilómetros, que va de Puerto Salgar a San Roque. Es el tramo de los problemas de Odebrecht, porque aquí se nos ocurrió, entre comillas, que le íbamos a agregar un tramo entre Aguachica y Ocaña, ¿no? Era el tramo Ocaña-Gamarra. ¿Por qué ese tramo? Ese tramo, pues, muy importante, porque también formaba parte de la ruta desde la época del Imperio Español, para salir de Ocaña, que era paso obligado para ir hasta Caracas, y a llegar al Magdalena. Pasaba por Ocaña y llegaba al Magdalena. En el proyecto de ahora, pues, era salir a Puerto Acapulco. Desafortunadamente tampoco nos ha ido bien ahí porque esto quedó en obra negra, esta parte quedó en obra negra. A los ingenieros les gusta mucho la obra negra porque es la obra rentable. Después sigue ya las obras de arte, el pavimento, los cruces viales, y eso es muy costoso y a ellos no les interesa mucho, entonces esta parte ha quedado en obra negra. Bueno, entonces sigue la Ruta del Sol a la tercera parte, que es el tercer tramo de 465 kilómetros, donde tiene lo que llaman la T aquí, la T que va para Valledupar, y que se esperaba que fuera otra, que siguiera la vía acá, pero que, como más adelante lo indicaré, es en otro sistema de construcción, las alianzas público-privadas, pero con peajes, que se pagan con peajes, y que a los habitantes de este sector no les interesó mucho. Bueno, sigamos. El otro sistema vial importante hoy, porque pues es el que se está construyendo, es el que se llama el de las 4G. 4G porque tiene como cuatro grupos. La primera ola de carreteras, por ejemplo, como Cartagena y Barranquilla, que afortunadamente esa carretera sí le ha ido bien, pero a las otras no tan bien. Pacífico 1, Pacífico 2, pues que vamos ahora a Buenaventura. Como nosotros podemos mirar en el mapa, esta vía a Buenaventura, pues todavía no completa la conectividad de Colombia. Hace 100 años, cuando los Estados Unidos le dieron a Colombia 20 millones de dólares como una indemnización por los daños causados por la separación de Panamá, pues esos fueron como el comienzo de todo este sistema vial. Y 100 años después, otra vez volvemos con la diferencia que esta plata para este proyecto de las 4G, este es un préstamo. Y los otros de hace 100 años, esos sí eran una bonificación o una indemnización que daban los Estados Unidos. Ambos han sido un despilfarro, qué tristeza, porque no hemos tenido visión. Lo que necesitamos es la conectividad. Realmente ese es el punto más importante. Después hacemos énfasis en eso hablando de la visión. Bueno, la tercera ola de este sistema de 4G son proyectos que se financian con los particulares. No hemos sido muy afortunados en ese método, pero pues algunos de estos proyectos ya empezaron. Por ejemplo, leí en la prensa que hasta ahora se está
se quedó firmado hace como 2 días el proyecto, uno de estos proyectos, pero perdón, el de la vía al NUS, que se financia con aporte de los particulares. Aquí entonces es interesante que digamos, pues que yo creo que de acuerdo a estudios y a informes, este programa de las 4G, tan ambicioso, pero desafortunado porque solamente va en un avance del 60%. Bueno, además de estos sistemas viales, de los 4 puntos cardinales saliendo de Bogotá, que exactamente no es eso, no es saliendo de Bogotá, esto se concibió, fue saliendo de Medellín, pero no nos podemos poner bravos porque salgan de Medellín, porque de todas maneras es un interés nacional de conectividad y que fue bien concebido, bien concebido. Antes de pasar, vuelvo a en ese sistema vial, el punto más importante es el paso de la línea. Según teníamos entendido, a mitad de este año, porque ya llegamos a la mitad de este año, se iba a poner el túnel de la línea en funcionamiento, pero por problemas de la pandemia se suspendió el trabajo y hasta ahora se ha retomado. Pero sí, hagamos votos para que a final del año ya el túnel de la línea esté en funcionamiento. Bueno, decíamos que entonces tenemos que pensar que hay otros sistemas viales, ¿no? Por ejemplo, en esta ayuda yo quiero mostrar el viejo sueño de Colombia de integrar su sistema vial con el sistema vial del Brasil. ¿Sí? El eje este es MITU, el eje de este desarrollo sería MITU. Y el sueño es integrar el sistema vial de Colombia con el de Venezuela, con el de Brasil y con el de Perú y después con el del Ecuador. Tampoco hemos sido muy afortunados. Claro que realmente esto no es prioridad uno. Prioridad uno es el sistema 4G. Aquí que resaltemos, pues, por ejemplo, hace unos días mostraba el periódico El Tiempo que hemos querido tener una vía que vaya desde el Océano Pacífico a que llegue hasta la desembocadura del río Amazonas en el Océano Atlántico. Es decir, que atraviese la América del Sur. Y pues esta vía, según dice por aquí el periódico del domingo antepasado, esta vía le han gastado $108 millones en la construcción y 7 millones en la interventoría, y como dice el periódico, pues son puentes que se están metiendo en la montaña y la montaña se está metiendo en los puentes, porque esta vía no es transitable, es decir, quedamos con los puentes y la vía, pero sin carros que la transiten. Bueno, dentro de la infraestructura, pues también hay que considerar los puertos. Esta ayuda nos muestra los 20 puertos principales de Latinoamérica, y entre esos 20 puertos principales nosotros tenemos a Cartagena y tenemos a Buenaventura. Cartagena es el cuarto y Buenaventura ocupa el puesto 16 dentro de esos 20 puertos. Estos son datos del 2017, porque yo creo que ya para esta época Cartagena le ha ganado a Buenaventura. ¿Cómo se mide eso? El indicador es el de los TEUs. TEUs, que es 20 Food Equivalent Unit. Entonces, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, 1.764.000 TEUs. ¿Y qué es un TEU? Es un container de 20 pies. Y en caso de Cartagena es 2.606.945 unidades
de container de 20 pies. Ahora hay containers de 40 pies y de 60 pies, pero el indicador, o sea, la unidad de medida es el container de 20 pies. Es importante mirar esta distribución de los puertos, de los 20 puertos más importantes de Latinoamérica, porque pues Cartagena está en un lugar privilegiado. El puerto 1 pues, y el puerto 2 son los de Panamá y Colón, pero Cartagena está ahí al lado, que esto nos marca el futuro, sobre todo para el campo profesional, ¿no es cierto? El campo profesional en los negocios, como verdaderamente se está viendo ahora que Panamá, además de tener el canal, pues tiene bancos para todos los países, dueños de los barcos que transitan por el canal, porque tienen que pagar su peaje con bancos que estén en la ciudad de Panamá. Y fuera de eso, pues desde Panamá se distribuyen el 70% de las mercancías de Sudamérica. Bueno, muy bien, sigamos nosotros ahora mirando la red férrea. Los que son de mi edad, pues seguramente tuvieron el privilegio de hacer el recorrido en tren entre Buenaventura y Santa Marta. Hoy no se puede hacer. Hoy el tránsito por el tren está suspendido. Esto se suspendió desde 1985. Yo creo que el último viaje en tren que valió la pena fue el que usaron los ingenieros militares para traer la maquinaria de 3 batallones que fundó el señor presidente Belisario Betancur por esa época, el batallón Ospina en Medellín, que el cual tuve yo la oportunidad de ser el primer comandante, el batallón Albán en Villavicencio y el batallón Cualibío Puerto Berrío. Entonces quiero repetir que la maquinaria de esos batallones se compró en el Brasil con un préstamo al Brasil, y esa maquinaria se trajo desde el puerto de Santos en Brasil por el Océano Atlántico hasta Santa Marta, y de Santa Marta por el tren, porque siempre era una maquinaria, más o menos eran unas 300 máquinas que viajaron por el tren, y fue lo último que se observó en el transporte desde Santa Marta hasta Puerto Berrío y ya por tierra hasta Villavicencio. Bueno, lástima, ¿no? Lástima que esto se haya ido a menos, porque el tren es un elemento muy importante, sobre todo en el transporte de carga. El tren prácticamente nació y creció por el transporte del café, y ahora pues necesitamos pensar en bajar costos. Nosotros no hemos sido competitivos, porque ustedes pónganse a pensar que para llevar un container desde Bogotá hasta Buenaventura y ponerlo en un puerto del Pacífico vale $2.000 la tonelada. Y el Perú, que lo lleva desde el puerto del Callao a un puerto en el Pacífico, le vale $600. Entonces, con esos precios nos queda muy difícil de ser competitivos en Colombia. Pero sin embargo, pues se está trabajando. Por ejemplo, ya se está recuperando la vía hacia el norte, especialmente para llevar carbón, el ferrocarril. Aquí en esta parte tenemos nosotros dos líneas de ferrocarril, la antigua y la que une la Drummond con Puerto Bolívar, con la vía de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Eso nos permite que nosotros en el negocio del carbón seamos los terceros en el mundo, que en sí realmente no es que sea ninguna alegría, porque no hemos ahorrado, y nosotros vemos que los niñitos de La Guajira ven pasar el tren, pero se mueren de sed. Si hubiéramos ahorrado, aunque fuera $1 por cada tonelada de carbón, nosotros pudiéramos tener el sistema de acueducto más confiable en este sector de La Guajira. Bueno,
Así, en proyección. Esta vía es la vía que le pudiera dar un sentido socioeconómico a toda la región interior de Colombia. La vía que fuera de Bogotá a Turbo. Esta vía es más corta, como vemos aquí en este perfil, de Puerto Triunfo a San Pedro de Urabá, son solamente 546 kilómetros. Y tiene también la ventaja de que no tiene un relieve pronunciado como el que nos pasa con las otras salidas al mar. Por ejemplo, para Buenaventura tenemos que atravesar dos cordilleras. Para ir de Bogotá al norte, hasta Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, tenemos que bajar de la cordillera oriental al río Magdalena. O sea que esos son unos costos exagerados. Llora un camión de 20 toneladas subiendo o bajando esas alturas. Bueno, para mí esta vía es muy importante desde mi punto de vista profesional y sentimental, porque participé cuando yo era teniente coronel dirigiendo la construcción de este tramo entre Valencia y San Pedro de Urabá, que prácticamente pues este hecho, el de abrir esta vía por este sector, pues fue el que le dio visión de futuro a toda esta vía. Bueno, otro sistema vial importantísimo para nosotros, el que le estamos viviendo, es que le estamos mirando. Por ejemplo, ayer la noticia fue que los ingenieros militares volvieron a retomar la pavimentación entre Mesetas y La Uribe, porque por falta de recursos se había suspendido. Lo que se quiere aquí es tener una vía para ir de Bogotá hasta la Amazonía. Esta vía, en este caso, pues sería una combinación de la marginal de la selva y de la transversal que va de Neiva a Baraya, Colombia, La Uribe, Mesetas, San Vicente del Caguán y que llegue a la serranía de la Macarena y ya sigue hacia los llanos orientales. Es tan importante esta vía que nuestros amigos del azar, ellos sí la habían concebido en su verdadera dimensión y por eso fue que ellos habían escogido este territorio como la zona de distensión. Es decir, no querían nada, ¿no? No querían nada sino la parte más rica de toda esta región. Bueno, volvamos a recordar aquí el viejo sueño de que Colombia disponga de un canal de Panamá, así sea multimodal. Cuando la presidencia del señor presidente Barco, él recordó que tuviéramos como un plan B, y ese plan B es factible. Multimodal, ¿por qué? Porque sería en una parte terrestre hasta llegar al Río Sucio, luego una navegación por Río Sucio de Sautatá a Río Sucio hasta donde se encuentra el río Truandó, y del río Truandó un canal. Tienes que hacer una excavación porque ya estos son estribaciones de la cordillera occidental a salir a Bahía Humboldt. Bueno, pero factible. También cuando tuve el honor de ser comandante de un batallón creado por el presidente Betancur para trabajar en esta región, pues hicimos el recorrido a pie en esta parte entre Acandí, allá trabajamos en el aeropuerto de Acandí, y en un puente sobre Balboa para salir a Unguía y llegar al Palo de Letras. Hoy esto es ruta de contrabandistas de personas, pero no es transitable para vehículos ni para comercio normal, comercio decente. Me refiero al comercio decente, pero sí está al alcance. Es lástima que mientras que no dispongamos de unas condiciones de paz y de seguridad, pues será muy difícil trabajar acá. Pero de todas maneras,
por lo menos sabemos que eso es posible, porque esta parte que sería la más difícil va por el piedemonte de la cordillera para solucionar el problema de la pluviosidad, la pluviosidad que es tan marcada en este sector. Bien, recordemos que nosotros tenemos una gran aspiración para que nuestra Orinoquía y nuestra Amazonía que tengan su sistema vial. No tienen mucha presentación hoy ante los ambientalistas porque desafortunadamente cada día que se hace aquí se convierte en reforestación. Como estamos viendo, por acá trabajaron mucho los ingenieros militares saliendo a Cartagena del Chairá. Y esta vía, según imágenes de la televisión de ayer, es el dolor de cabeza de los ambientalistas porque allá es donde se está dando la deforestación más desconsiderada y acelerada que nos afecta el pulmón del mundo y también que produce el cambio climático, afecta el cambio climático. Pasemos. Bueno, otro sueño de los colombianos es disponer de una vía que vaya de Buenaventura hasta Caracas. No es descabellado porque ya casi esto está hecho en un 90%, pero no hemos sido afortunados porque hay otras consideraciones políticas. Por ejemplo, ¿quién va a pensar en buenas relaciones ahora con el señor Maduro para que, por ejemplo, construyamos un oleoducto? Todo lo que se hubiera economizado Venezuela ya no exporta petróleo, pero todo el petróleo que exportó dándole la vuelta por acá hasta el canal de Panamá, lo hubiera podido sacar de acá y hubiéramos ido ahí en un negocio redondo. Bueno, otro sistema vial tiene que ver con algo que Planeación Nacional le ha llamado el sistema de ciudades. ¿Qué es eso? Que municipios que sumados los dos o uno solo dan 100.000 habitantes, pues que se constituyen como un núcleo de desarrollo. Y tenemos en este momento 18 sectores en el país que cumplen estas condiciones. Por ejemplo, Turbo y Apartadó. Entre los dos suman 10.000 habitantes. Montería y Sincelejo. Cúcuta ya los cumple ella sola. Pues Bogotá también, con la sabana de Bogotá. Medellín también. Bueno, hay otros puntos importantes en Colombia pues, que no cumplen esta condición. Y entonces este sistema de ciudades, ¿a dónde va? A que tengamos una visión ya de logística. Como dice aquí esta ayuda, que son 6 corredores logísticos que propone Planeación Nacional. Corredores logísticos pues, por sus vías, por sus zonas francas, por sus estaciones, lo que en los Estados Unidos uno ve que le llaman área de descanso, las resting áreas, y que pues es algo muy bien organizado, no ese desorden que nosotros vemos cuando vamos, por ejemplo, llegando a Bogotá. Entonces se piensa en 6 corredores viales: Bogotá-Cali, Medellín-Cali, Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Bucaramanga, Medellín-Cúcuta, Bogotá-Villavicencio y el río Magdalena, que el río Magdalena sería una magnífica solución para la carga, toda vez pues que Cartagena ya es el primer puerto. Ya no es Buenaventura, sino el primer puerto. Claro está que cuando se abra el paso de la línea, Buenaventura volverá a ser el primer puerto, porque es más cerquita. Miren ustedes, de Bogotá a Buenaventura es más cerca. Nosotros no seremos competitivos mientras que no tengamos el túnel de la línea. Toda esta oportunidad de participar en el comercio del Pacífico pues se está perdiendo. Ya nos están cogiendo ventaja, por ejemplo, el puerto del Callao, los puertos de Panamá, los puertos de México. Bien, miremos nosotros, yo no podría cerrar esta conferencia sin que le echemos una mirada a lo que es el comportamiento del problema subversivo en Colombia, que prácticamente está identificado con un factor,
cuando se dice que el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras, pues si uno quiere comprobar eso, pues no es sino que miremos en dónde se ubicaron las zonas veredales y los campamentos después del acuerdo de paz. Entonces, cualquier geógrafo de primer semestre y desprevenido se pregunta, hola, pero ¿por qué se concentraron aquí y por qué se concentraron acá y dejaron este corredor desocupado? Pues precisamente esa es la idea de controlar a Colombia por su frontera sur y controlar a Colombia por su frontera norte, aquí en esta parte, y controlar a Colombia por su frontera oriental en el Catatumbo. Más adelante voy a detallar un poco esto. Pero aquí voy a decir sobre el mapa, pues que uno como ingeniero militar, pues tiene la gran fortuna de recorrer el país a pie. Y prácticamente la vida de un ingeniero militar es la construcción de obras en esas regiones que son como el primer intento de lo que es la obra, por ejemplo en el Magdalena Medio. Lo que fueron las obras en el año 70 en el Magdalena Medio, ya hoy son dobles calzadas. Por ejemplo, la ruta entre Puerto Berrío y Remedios para salir a Caucasia. Bueno, mire, pero aquí quiero hacer énfasis y sobre todo aspirar a que esto quede claro por qué el comportamiento de las regiones donde la subversión se ha hecho más endémica. Y comparémosla con esta otra ayuda. Y esta ayuda explica todo. El link, el cordón umbilical, el sentido de su asentamiento es el narcotráfico. Estos puntos que aquí estamos marcando con negro son las zonas de aumento de los cultivos de coca, que coinciden con el aumento de los homicidios. Es decir, que no hay paz. Si nosotros queremos tener un país en paz, primero tenemos que darle conectividad. Bueno, es que quería, antes de terminar mi conferencia, yo indicarles que cuando era capitán más joven, por allá en la época del 70, me correspondió también dirigir la construcción de esta carretera, Sardinata-Las Mercedes. La idea era que esto fuera un sistema vial en el Catatumbo. Si existiera este sistema vial, pues yo creo que no tendríamos todos los problemas que hemos tenido con esta frontera porosa con Venezuela. Por aquí va el límite de Venezuela y Colombia, y este es el dolor de cabeza. En esa época alcanzamos a ir desde Sardinata a Las Mercedes en una longitud de 34 kilómetros, pero se esperaba que se siguiera para que todo este sistema vial se acercara al río Magdalena. Bueno, por lo menos nosotros sabemos para dónde tenemos que ir, pero concluyamos y antes de que yo dé como un punto de vista. Primero, no tenemos una visión geográfica para el desarrollo de la infraestructura. Siempre que hemos tenido oportunidades, por ejemplo, con los 20 millones de dólares que nos dieron de indemnización los Estados Unidos, los malbaratamos, eso fue un despilfarro. Porque, por ejemplo, pensamos en cables aéreos, un cable que iría desde Cúcuta hasta el río Magdalena. Es decir, Julio Verne nos quedó chiquitos. Otro cable que iba de Manizales al río Magdalena. No, eso no tuvo futuro. Los ferrocarriles no tuvieron un futuro porque no se unían los dos sistemas. En una conferencia que dio el doctor Arias de Graves de la Sociedad Geográfica hace unos meses, él explicaba, ¿no? Él es un estudioso de este tema del ferrocarril, y él explicaba que nuestro gran dolor de cabeza y el porqué de que fuimos tan desafortunados con los ferrocarriles fue que nunca nos pusimos de acuerdo. Unos eran
utilizaban la trocha de una yarda, y otros utilizaban la trocha de 1 metro. Entonces, imagínense cómo íbamos a poder armar un sistema vial si unos ferrocarriles tenían trocha de 1 metro y otros tenían de 1 yarda. O sea que eso es cosa de locos. Bueno, como hemos visto ahora con el escándalo de Brecht, y como se miró también hace 100 años, la política se financia con los dineros de la infraestructura. Eso es como una maldición, ¿no es cierto? Que siempre que se habla de un proyecto vial, ahí va remolcado una campaña política. Bueno, y tercero, solo un conocimiento geográfico del país pudiera llevarnos a la optimización de nuestros recursos, porque recursos sí tenemos, pero no tenemos sistema de aprovechar esos recursos mediante el aprovechamiento vial. Entonces, pues, eso de pensar en que nuestro potencial sea, como dice el doctor Londoño en el programa La Hora de la Verdad todos los días, que dice que nosotros pudiéramos ser la gran despensa agrícola del mundo. Pues sí, pero es un sueño. Terminemos esta conferencia con una frase de Joel Baker, que es uno de los autores más importantes de planeación estratégica, y él dice: una visión sin acción es un sueño. Una acción sin visión no tiene sentido, pero una visión con acción puede cambiar el mundo. Esta frase tiene aplicación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de empresa y a nivel de nación. Repitámosla: una visión sin acción es un sueño. Es decir, lo que nosotros pensamos en estos mapas que yo les acabo de mostrar es una visión sin acción, es un sueño. Una acción sin visión no tiene sentido. Por ejemplo, esta vía que les contaba que va de Pasto a Mocoa y de ahí a Puerto Asís, y que de ahí quiere salir por el río Putumayo, y el Putumayo cae en el Amazonas, y por el Amazonas sale a Belén de Pará y ya sale al Océano Atlántico. Eso sería una acción sin visión, porque no tiene sentido, ¿no es cierto? En este momento eso no es prioritario. Ahorita lo prioritario es el túnel de la línea. Si yo tuviera la fortuna de ser ministro de Transportes, yo me iría a vivir allá en el túnel de la línea hasta que pueda reportar que ya se cumple la misión, como se hace en el medio militar. Hasta que no cumpla la misión, usted no se vuelve. Bueno, una acción sin visión no tiene sentido, pero una visión con acción puede cambiar el mundo. Bueno, terminemos, señores, esta conferencia con esta frase. Les agradezco mucho su interés. Sinceramente me siento orgulloso, y le agradezco al doctor Eufrasio que me hubiera dado esta oportunidad de compartir esta investigación que hizo la Universidad Militar con motivo del bicentenario sobre el estado vial de la infraestructura en Colombia. Muchas gracias.